buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y después de la resaca de la Edad de la Inocencia volvemos con el género clásico del Hollywood más clásico todavía. Hoy os voy a hablar de una película que estuvo rodada en 1939, que al igual que Lo que el viento se llevó del mismo año, tuvo varios directores que coinciden también, algunos de ellos con Lo que el viento se llevó, que tuvo muchísimos problemas de producción desde prácticamente el primer momento de todo lo que fue el rodaje, que fue muy polémico su rodaje porque evidentemente saltaron chispas entre los actores y los directores, hubo varios cambios de directores, como os acabo de decir, pero que finalmente el producto final que dio de resultado ese gran proyecto, la verdad es que nos dio un auténtico clásico, ya no solo del género musical, sino un auténtico clásico de la historia del cine. 1939 fue un año en el que no solo se estrenaron la película de lo que os voy a hablar y también Lo que el viento se llevó, sino fue un año en la que ya también John Ford estrenó una de sus películas más inmortales y mejores desde mi punto de vista, que fue La diligencia. Y para completar el trío de ases que es La diligencia, Lo que el viento se llevó, la tercera en discordia, por así decirlo, este gran triunvirato que fue en el año 1939, esta noche os voy a hablar del clásico del género musical El mago de Oz, una película protagonizada por Frank Morgan y por Judy Garland, también filmada, como os he dicho, en 1939, y que al igual que Lo que el viento se llevó, tuvo muchos problemas de producción. La película, aunque prácticamente es del mismo año que Lo que el viento se llevó, la firma en su montaje final el director también de Lo que el viento se llevó, que fue Victor Fleming, pero que también tiene escenas rodadas por otro director de Gone with the Wind, es decir, de Lo que el viento se llevó, que fue George Cukor. La verdad es que los problemas de producción a los que se enfrentó el Mago de Oz en su día fueron numerosos y prácticamente interminables, ya que el uso del Technicolor fue tan sumamente caro en esta producción, destinada evidentemente como musical a un público digamos más infantil o juvenil por la temática y sobre todo por el tema que está tocando, una novela homónima o adaptación como novela homónima del Mago de Oz de L. Frank Baum, que la verdad es que Hollywood estuvo a punto en muchos de los momentos de cerrar o de clausurar el rodaje de esta película, pero que finalmente la llevaron a buen puerto George Cukor y Victor Fleming en su montaje final, en el rodaje de la fotografía principal, dando lugar sin duda alguna a uno de los clásicos del género musical prácticamente desde el primer hasta el último fotograma. La película, argumentalmente, pues sigue en líneas generales pues todo lo que la novela de Frank Baum, El mago de Oz, también pues nos va narrando, es decir, la historia de una niña dentro de lo que se puede decir el Estados Unidos de principios del siglo XX, que vive con una familia humilde en una granja en Kansas, y que bueno, la chica es muy imaginativa, como se puede dar a entender también en esa famosa canción Over the Rainbow, más allá, por así decirlo, podríamos traducirlo, más allá del arco iris, en el que Judy Garland pues, nos expresa todos sus anhelos, sus emociones, su espíritu aventuresco en todo momento, y que no sabe que va a vivir sin duda la mayor de sus aventuras. Todo lo que es la primera parte de la película, que ya iremos desgranando a lo largo de la crítica, de la review, del vídeo, evidentemente sigue en líneas generales todo lo que es la novela de L. Frank Baum. Yo la leí, El mago de Oz, hace ya la primera novela destinada al mago de Oz, la leí hace ya bastantes años de niño, e inmediatamente vi la película clásica que os estoy comentando, y a mí me pareció una adaptación bastante fiel, pero evidentemente la novela no es un musical, es una novela de aventuras, en la que Dorothy de Kansas, pues con su perrito Totó, vive en una granja con sus tíos y con una serie de amigos con los que se lleva muy bien, pero que su espíritu aventuresco va más allá de todo el entramado social en el que su acción, o por lo menos donde ella está situada, donde vive. Y entonces, pues, una de las veces que está allí en su casa, en Kansas, sola, aparece un tornado, un gran huracán, y lleva a la casa en el que está Dorothy, en la que está su perrito Totó, le lleva pues a otra, por así decirlo, no dimensión paralela, sino a otro país, todo lleno de colorido, inundado por una gran cantidad de seres fantásticos y de maravillosas aventuras, que es la tierra del mago de Oz, la tierra de Oz, como se suele comentar tanto en el libro como en la película. Entonces, os podéis decir, os podéis imaginar que en líneas generales esta es el argumento o la base argumental que tiene el mago de Oz.
Yo esta película me la compré, la edición que tengo del 70 aniversario me la compré ya hace unos años, pero es una edición que la verdad es que viene realmente bien. Tampoco que hacer mucha publicidad de ello, no viene a cuento. Pero sí lo que quiero decir que como coleccionista de cine clásico, esta edición la verdad es que colmó totalmente mis expectativas, ya que viene con una gran cantidad de extras que te explica todo lo que fue la parafernalia y el proceso de rodaje de este auténtico clásico. Os puedo comentar, por ejemplo, su protagonista, Judy Garland, que fue una de las estrellas más fulgurantes del cine de los años 30, de los años 40 y de los años 50, pero que por desgracia fue cayendo en las drogas, en el alcohol, y falleció relativamente joven esta actriz maravillosa, que también la conocemos como protagonista de musicales, con otro compañero no menos peculiar, que fue el actor Mickey Rooney. Mickey Rooney fue uno de los actores más, por así decirlo, más peculiares y también simpáticos de lo que es el Hollywood clásico de los años 30, de los años 40, de los años 50, que luego poco a poco fue pasando también a un segundo plano y que realizó papeles secundarios. Pero cuando realmente salieron a la palestra y fueron mucho más conocidos fueron las películas que rodaron juntos tanto Judy Garland como Mickey Rooney, aquellos musicales rodados por un auténtico genio del cine musical que fue Busby Berkeley, del que seguramente os hablaré dentro de muy poco, ya que me fascina el cine musical. La verdad es que ambos, tanto Judy Garland como Mickey Rooney, protagonizaron no pocos films musicales donde Busby Berkeley daba rienda suelta, por decir, a toda su imaginería visual, utilizando tanto la capacidad artística de Mickey Rooney como la de Judy Garland, sobre todo la de Judy Garland, ya que era una gran cantante, que desde el primer momento destacó en Hollywood por sus capacidades vocales realmente impresionantes. Yo recuerdo haber visto de Judy Garland, y ahora ya seguiremos hablando de la película, lo digo como a modo de anécdota, que la hicieron una prueba de casting, creo que fue en Beverly Hills, creo que fue Louis B. Mayer, precisamente el propietario original de la Metro Goldwyn Mayer, y que enfrente de él, o sea, al lado de ellos, estaban tanto Clark Gable como su mujer, a Carole Lombard, antes de fallecer esta en aquel trágico accidente que acabó con su vida y que sumió a Clark Gable en una gran depresión de la que luego no saldría. Entonces Judy Garland cantaba entonces para la Metro Goldwyn Mayer, para Louis B. Mayer, cantó la canción La Cucaracha, una canción pero con una especie como de acento mexicano muy peculiar, que la verdad es que le gustó mucho a Clark Gable y que sugirió que esta chica de gran talento y de capacidad interpretativa podría ser la pequeña nueva estrella del Hollywood de los años 30 y de los años 40, época en la que Clark Gable pues también tuvo su máximo auge. Es también muy célebre la anécdota en el Hollywood clásico en el que en una película Judy Garland le canta a Clark Gable una gran canción de amor, siempre diciéndole I love you, Mr. Gable. Judy Garland, la verdad es que, a pesar de toda la vida truculenta que tuvo, siempre se afianzó en los años 30, en los años 40, con o sin Mickey Rooney, como una gran actriz de musical, ya que su fuerte pues era la canción, la interpretación y también el baile. Pero donde realmente destacó y donde fue lanzada a la fama fue precisamente en la película El Mago de Oz, que hoy nos ocupa. Es también una de las... ella protagoniza en la película uno de los gazapos más famosos de la historia del cine, relacionado, si no lo habéis visto, con la longitud de las trenzas que tiene, que cambiando de secuencia, pues la longitud de las trenzas pues es bastante notable. Aquellos cuando dicen, hablando del gazapo, del bigote de Henry Cavill en la Liga de la Justicia, os invito a que echéis un vistazo a la longitud de las coletas de Judy Garland en El Mago de Oz. Eso sí que cantaba realmente. Pero bueno, es un detalle anecdótico, como lo del bigote de Henry Cavill, evidentemente es un detalle anecdótico, porque qué película no tiene, lógicamente, evidentemente no tiene gazapos o tiene algún fallo, pero bueno, son cosas que son más o menos anecdóticas. Dentro de lo que es el reparto de la película del Mago de Oz, además de Judy Garland, pues tenemos también a otro secundario de lujo que también tuvo sus excelsos, por así decirlo, dentro del Hollywood clásico de los años 20 y los años 30, ya tirando ya a los años 40, ya no tanto, que fue el gran secundario llamado Frank Morgan, que es el que hace precisamente de Mago de Oz en esta película. La película esencialmente se divide en dos partes ampliamente diferenciadas, aunque la primera parte es más cortita. La primera parte son las aventuras de, pues así decirlo, pues el devenir, que sirve como presentación de personajes de Dorothy, interpretado por Judy Garland, que es cuando está en el rancho
en esa especie como de granja en Kansas con sus tíos y con sus amigos. Esas secuencias pues están rodadas en un blanco y negro, pero no era un blanco y negro convencional, ya que era una especie como el blanco y negro de color sepia, es decir, como dándonos a entender un poquito al espectador como si ella estuviese viviendo en una zona pues muy terrosa, realmente ella está en un desierto, pero que también ese color da al espectador una imagen como de agobio. Y yo creo que se refleja ese agobio psicológico que tiene el personaje de Dorothy, interpretado por Judy Garland, porque ella no puede salir dentro de ese mundo en el que está enclaustrada y que tiene que dar rienda suelta, por así decirlo, a su psicología, a su afán de aventuras, y que queda plasmada en la famosa canción de Over the Rainbow. Evidentemente, cuando tiene la secuencia del huracán, cuando hace presencia en la película, le transporta a un mundo completamente distinto donde puede dar rienda suelta a toda su imaginación. El mundo de Oz es un mundo de aventuras, un mundo de gran colorido visual, en el que técnicamente fue muy complejo de poder fotografiar, ya que la película, rodada por lo que es la parte del mundo de Oz, rodada ampliamente, o sea, íntegramente en decorados, pues tiene uno de los usos del Technicolor más fuertes o más impresionantes y con los colores más saturados y contrastados de toda la paleta de colores de la que hizo gala el Technicolor, el glorioso Technicolor, en la época de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero que en el momento de rodaje no fueron pocos los problemas a los que el director Victor Fleming y anteriormente George Cukor se enfrentaron a la hora de plasmar ese Technicolor, ya que el Technicolor era una clase de colorido que se le daba a las películas en el cual se necesitaban una iluminación muy fuerte. Esos focos podían provocar en muchos de los actores quemaduras de primer grado, que evidentemente se saldaban de una manera pues de más o menos eficaz, no era un gran problema, pero que Judy Garland, con la tez blanca que ella tenía durante el rodaje, lo pasó realmente mal, ya que los focos la estaban deslumbrando constantemente. Son célebres las anécdotas en Hollywood de que en muchas de las secuencias tenían que estar cortando el metraje constantemente y que no fueran muy largas en esa parte. Las secuencias no son excesivamente largas, hay una labor de montaje muy elaborada para que no se note apenas los errores de raccord que pudiera llegar a tener en el film, porque evidentemente Judy Garland lo estaba pasando muy mal, sobre todo por el uso de lo que era por así decirlo, el vestuario. Otro de los intérpretes, el que hace del león cobarde, tenemos al león de hojalata, al espantapájaros y al león cobarde, con ese gran disfraz que llevaba, lo estaba pasando realmente mal cuando estaban filmando para que tuviese Technicolor, ya que dentro del traje no tenía, como hoy en día los avances técnicos y tecnológicos no eran tan grandes, y hoy en día tienen algunos actores con los vestuarios no tienen que pasar tan sumamente mal porque tienen sistemas de refrigeración, pero que el actor que hacía del león cobarde pues sí que estaba sudando constantemente y llegó a deshidratarse casi 2 veces. Es decir, tenía que estar bebiendo agua constantemente porque entre el calor de los focos y el calor del traje sudaba muchísimo, tenían que estar cambiándole el traje consecutivamente. El rodaje debido a todo ello fue muy accidentado. Lo que es la parte de la película argumentalmente ya, y entrándonos ya dentro de la parte de la técnica, la verdad es que es un prodigio absoluto de Technicolor, donde destacan sobre todo esos decorados, que ya digo que está filmada ampliamente en decorados, esos decorados tan extraordinarios de la ciudad Esmeralda, sobre todo cuando Dorothy con el perrito Totó y sus 3 amigos llegan a la ciudad Esmeralda y todos son decorados grandiosos, todos son excelsos debido para todo ello para magnificar la gran fuerza y la gran potencia que tiene la ciudad Esmeralda. También todo lo que son las aventuras dentro del camino de baldosas amarillas, pasando todo ello a través de ese gran jardín que tienen antes de llegar a la ciudad Esmeralda, toda la secuencia de la zona de las zonas de los maizales en las que conoce al espantapájaros, el bosque donde conoce al hombre de hojalata y sobre todo otro de los personajes más peculiares y que, por así decirlo, ha dado más que hablar y que ha corrido ríos de tinta, que es la representación del mal en esta película, la representación de las brujas. En esta película realmente tenemos 4 brujas, la bruja del este y la bruja del oeste, que representan a la maldad, y la bruja del norte y la bruja del sur, que representan, digamos por así decirlo, a la bondad. Si también las brujas o las hechiceras, en este caso del bien, y las brujas del mal, destacan, pero sobre todo, la que más destaca a mi modo de entender es la fantástica y la inolvidable bruja del oeste, aquella actriz que estaba
por así decirlo, representada también en la parte en la que Dorothy está en Kansas como su profesora. No, perdón, no era su profesora, era una especie como de amiga, no demasiado simpática, de lo que era la familia de Dorothy. Recordemos que todo ello, es decir, las aventuras que pasa Dorothy en Oz, prácticamente se puede decir que es el sueño, un sueño que tiene Dorothy como anhelo a ese afán de aventuras que en todo momento en la película se promulga. Pero esencialmente, como os estoy diciendo, la película es una película musical, pertenece al género musical, y lo que más destaca también, o de uno de los aspectos que más destacan, son precisamente las canciones. En una de las votaciones que se hizo últimamente en Hollywood hace pocos años, eligieron la canción Over the Rainbow del Mago de Oz como la más representativa de la historia del séptimo arte y como la mejor canción dentro de lo que es la historia de Hollywood propiamente dicho. Yo, bueno, pues no sabría deciros, para mí no es la mejor canción, pero sí que es la representativa de una época perteneciente a Hollywood en la que los musicales pues eran auténticas fiestas, en la que los lujos, pero también la gran ingenuidad de los personajes y sobre todo la inocencia, podíamos ver estas películas como auténticas películas de fantasía, en el que todo se desarrollaba en un mundo idílico, y no solo el Mago de Oz, muchas otras. En un mundo idílico, en el que todo es perfecto, que no hay maldad, en el que no hay, por así decirlo, personas malvadas, en la que las personas se están pisoteando los unos a los otros, sino que todos viven como en una especie de microcosmos de felicidad, y que todo eso se transmitía muchísimo a todo lo que era los espectadores de la época. Estamos hablando de finales de los 30, los años 40, la época de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, Estados Unidos perdieron muchos combatientes, fue el desembarco de Normandía, muchísimas familias se quedaron sin sus primogénitos, sin sus hijos, y Hollywood tenía que transmitir, evidentemente, pues una imagen de alegría a través de todas sus películas, y el género musical no era para menos, es decir, tenía que transmitir todo ello. La verdad es que el Mago de Oz, en lo que se refiere ya a lo que es el diseño de producción, la dirección artística, lo que es la parte tecnológica y ese extraordinario uso del Technicolor tan sumamente problemático, pero a la postre, y mejor dicho, como resultado realmente magnífico, fue lo que más quebraderos de cabeza dio a los directores. Pero Victor Fleming, ya una persona muy curtida en lo que es la dirección de actores, en lo que se refiere a la utilización del Technicolor, no olvidemos que fue el director de Lo que el viento se llevó, supo todos los problemas, históricamente todos los problemas que tuvo el Mago de Oz, solventarlos de una manera muy eficaz, dando como resultado uno de los clásicos del género musical. La verdad es que lo que es la puesta en escena, el tono de inocencia y de juventud que tiene en todo momento el Mago de Oz es muy contagiable para toda clase de público. Y yo creo que precisamente ese es el valor que tiene el Mago de Oz. Es decir, es una película para niños y para público juvenil, pero también al estar embarcada dentro de lo que es el género musical con grandes avances tecnológicos para su época, también tenía una parte que podrían los adultos también ver como una película ya no de temática, no temática adulta, temática juvenil, pero que también es muy disfrutable para toda clase de públicos, incluido también el público adulto. La verdad es que El Mago de Oz, para mí, que yo fue una película que, si os digo la verdad, me costó verla desde un principio, porque la verdad es que como género musical, como película musical, pues es una película que no alcanza la brillantez y la madurez, por así decirlo, de otras películas musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, porque en aquel momento sí que ya se habían hecho muchísimas películas musicales, sobre todo en los años 30, y con el boom del cine sonoro, pero claro, estamos utilizando Technicolor, estamos utilizando un gran estudio con la Metro-Goldwyn-Mayer, pero que la Metro-Goldwyn-Mayer fue evolucionando en lo que se refiere a musical, y luego dándonos auténticas maravillas, como fue Melodías de Broadway 1955, que tenéis aquí comentada en el canal también, como fue Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly y de Stanley Donen, que comentaré aquí en el canal, Un día en Nueva York, que también la tengo comentada aquí en el canal, y grandes películas musicales, llegando en 1951 a lo que consideran muchos de ellos la obra maestra del musical de la Metro, que fue Un americano en París. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la cumbre del género musical de la Metro es Cantando bajo la lluvia, que es también Melodías de Broadway 1955 de Vincent Minnelli, Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen, pero que sin duda se puede decir que El Mago de Oz fue un punto de inflexión en lo que se refiere al género musical. Pasamos de rodar los musicales en blanco y negro de Babsy Berkeley, donde tenemos un montón de bailarinas con esas fantásticas coreografías, con los planos en picado y en contrapicado, a un género musical
en donde las canciones hacen avanzar la historia constantemente y donde nos dicen algo ya no relacionado solo con el espectáculo, sino también con la narración y con la estructura narrativa de la película. La canción Over the Rainbow, de las que os he hablado anteriormente, evidentemente ratifica lo que os estoy diciendo. Es decir, nos muestra ese personaje que es Judy Garland, ese personaje que es Dorothy, ávida de nuevas aventuras y que por lo tanto quiere como escapar, psicológicamente hablando, un poquito de todo lo que es el entramado, de lo que es la sociedad de Kansas, de la granja, de sus profesores, de sus amigos. Ella lo que quiere es vivir ampliamente las aventuras, y en esa canción de Over the Rainbow lo refleja realmente, como en otras canciones de la película, en las que todos los protagonistas, es decir, Dorothy y los otros tres amigos, van avanzando por el camino de baldosas amarillas y siempre cantando la misma canción que van a ir al Mago de Oz para que vean cumplidos sus deseos. Es decir, todo ello, todas esas canciones afianzan la narración constantemente de las películas y de la narrativa, de la estructura narrativa de la película. Era un elemento más de narración que lo que hace es potenciar todo lo que es la fluidez en lo que se refiere al guión, a los personajes y cuáles son sus anhelos. Es decir, cantar Over the Rainbow, cantar que vamos todos a la ciudad del Mago de Oz, que ahora sinceramente no me acuerdo de los estribillos de esta última canción, pero no me hagáis tampoco cantarla, pero que todo ello afianza al espectador de cuáles son los anhelos de los personajes, de los protagonistas de esta película. La verdad es que el Mago de Oz vista hoy en día, os puedo decir que puede quedar un poco sencilla o simple, pero fue una película que en su momento sí que supo explotar todas aquellas virtudes que tenía el musical, y que fueron reunidas por la sabia dirección de la Metro-Goldwyn-Mayer y de Victor Fleming en esta película ya inmortal. Ya os digo que esta película vista hoy en día, puede parecer sencilla, simple, no lo fue así en su tiempo, porque evidentemente pues la narración, lo refiere a la parte técnica, lo refiere a interpretaciones, a filmación de números musicales. El Mago de Oz es claramente mejorable, pero que ha quedado en la historia del cine como un clásico irrepetible y como el mejor exponente de lo que su protagonista Judy Garland podía realizar en todo momento. Es una lástima que Judy Garland terminara sus días como drogadicta y como alcohólica, porque sinceramente fue una de las más grandes promesas del Hollywood clásico. Para que os deis cuenta, Judy Garland es la madre de Liza Minnelli, esta cantante que tuvo también su momento en los años 70 con otra película musical no menos importante, que fue Cabaret de Bob Fosse, pero que yo creo que ha ido teniendo los mismos problemas que heredó precisamente de la madre, es decir, las drogas, el alcohol, la inestabilidad emocional. Judy Garland fue una persona que tuvo muchísimos matrimonios, aunque ya se casó finalmente con Vincent Minnelli, y que le dio cierta estabilidad emocional y sentimental. Pero yo creo que Judy Garland podría haber seguido haciendo grandes papeles musicales y sobre todo grandes películas si no se hubiera desviado, por así decirlo, del lado oscuro. La última gran interpretación de Judy Garland es en la película Vencedores o Vencidos, de 1961, de Stanley Kramer, que comentaré, es una gran película de juicios que comentaré sin duda aquí en el canal. Y yo creo que fue uno de sus últimos grandes trabajos. Y que en esta película, en Vencedores y Vencidos, evidentemente daba muestras de la gran capacidad interpretativa, pero también muestras del deterioro físico que el alcohol estaba realizando en ella misma. Pero bueno, sin irme por las ramas, yo os quiero aconsejar El Mago de Oz. El Mago de Oz es una película que ha pasado a la historia del cine por sus alardes técnicos, por ser una película que potenció el Technicolor de una manera realmente excelsa. Es una película que sobrevivió y que tuvo gran éxito en un año dominado por la mastodóntica y obra maestra que fue Lo que el viento se llevó, también dominado por La diligencia de John Ford, uno de sus títulos míticos y una de sus mejores películas. Evidentemente sobrevivir, por decirlo, y recordarla a una película que se estrenó al lado de estos dos grandes mastodontes del séptimo arte es ya un gran mérito. El Mago de Oz de Victor Fleming es un clásico que no os podéis perder bajo ningún concepto. Es una película alegre, muy dinámica, muy ágil en su narración, donde los números musicales, como os he dicho, están a favor de la narración y de la explicación de los personajes, de la psicología de los personajes. Es una película muy desenfadada, es una película técnicamente muy sobresaliente para el momento en el que estuvo filmada, con grandes secuencias de acción también, como por ejemplo el ataque ese de los monos alados al final de la película, cuando Dorothy quiere, por así decirlo, llegar al castillo de la bruja,
y evidentemente intentar robarle los zapatos rojos para que pueda volver a Kansas. La escena final donde ella da 3 golpecitos con los tacones de sus zapatos y vuelve a Kansas, pero que lo que hace es despertar de ese magnífico sueño y ver que todo ha sido un sueño, que todo ha sido una fantasía producida por su cabeza, y que el gran parecido físico que hay entre los actores, es decir, los personajes, el león cobarde, el espantapájaros y el hombre de hojalata, tiene un gran parecido físico más que evidente, lógicamente, a los amigos que están alrededor de la cama y que ella, pues debido al huracán, se ha desmayado. Y todo termina siendo un gran sueño en esa última escena final donde el Technicolor desaparece y vuelve a ser la fotografía de la película en esos tonos ocres y esos tonos sepia, completando, por así decirlo, el círculo narrativo donde el eje central ha sido la gran aventura que tiene en la Tierra de Oz. El Mago de Oz es una gran obra maestra hoy en día vista de la historia del cine, un musical más que representativo, un musical mejorable en muchos aspectos, pero que evidentemente fue el precursor de la utilización del Technicolor, de la evolución en las canciones, en la narrativa y en la psicología de los personajes. El Mago de Oz es un clásico incontestable, que aparece además en la mayoría de listas de las mejores películas de la historia del cine. Para mí el Mago de Oz es un clásico que no debe perderse absolutamente nadie, y ni mucho menos un gran amante de la historia del cine. Un gran musical para un gran año que fue en 1939. El Mago de Oz, Lo que el viento se llevó y La diligencia forman el mayor triunvirato, o uno de los mayores triunviratos de la historia del cine, en un año tan clave para la historia de la Metro-Goldwyn-Mayer como fue precisamente 1939. El Mago de Oz, con Frank Morgan, con la gran Judy Garland, y dirigida por uno de los más grandes directores de la historia, el incombustible Victor Fleming. Un musical para todos los públicos, no os lo perdáis. Hasta mañana.